Son las 7:54 de la mañana en Despierta con CDN, a propósito de que el tema de más importancia para la gente en este momento es la nueva variante del COVID-19. Hemos invitado al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública, y vamos a tocar con él algunas aristas de este nuevo descubrimiento. Doctor, buenos días. Muy buenos días, un gran placer de estar con ustedes acá. Gracias, el placer es nuestro. Cuéntenos, ¿qué sabe usted? ¿Cómo analiza la situación del país con la nueva variante Omicron? Dicen que no está en República Dominicana. Bueno, lo que hemos visto es la evolución de una nueva variante que se están produciendo permanentemente en el mundo, procedente de Sudáfrica y Botsuana, y que en el tiempo que si ustedes se ponen a ver desde el descubrimiento de la variante, dónde va, ya llegó a Canadá, cómo ha ido evolucionando, y es muy parecida a cuando en Wuhan surgió la variante que empezó atacando el oriente y luego migra hacia Europa, Estados Unidos. De modo pues que lo que tenemos que esperar es que, como todas las variantes, puede llegar a República Dominicana en este ambiente de apertura y que tiene el mundo. Lo más importante para mí y la preocupación quizás de llevar a la población información, no es que haya surgido o no una variante, que seguirán surgiendo. Y toda la historia del COVID así lo ha demostrado. El problema está en que las medidas preventivas, como decía el director de la OMS, el esfuerzo principal tiene que estar en la inmunización, en el cumplimiento de los programas de vacunación, y que el mundo definitivamente sea más igualitario en términos de vacunas. Fíjense dónde va a surgir esta. Y ya Sudáfrica había emergido una. Botsuana se agrega ahora, pero donde quiera que hay debilidades en los planes de vacunación, vamos a tener esos procesos. De manera que aquí, que tenemos 6.8 millones de personas con una dosis y 5.5 millones con 2 dosis, estamos con la mayoría de la población susceptible. Y eso lo vengo diciendo y repitiendo. Usted ve los números de vacúnate, y eso está frisado prácticamente. ¿Cuándo es que vamos a bajar a 4 millones, los 6.8 millones? Quería abundar sobre ese particular, doctor Cárdenas. El gobierno se muestra optimista con las cifras de la vacunación. Decía el doctor Daniel Rivera que hay que hacer énfasis en que la gente acuda a vacunarse. Incluso se había comentado que iban a llevar vacunación casa por casa. Ese plan parece que, bueno, si lo están haciendo no lo están diciendo, o al menos no está vertido en la prensa. ¿Cómo ve usted y cuáles son las dificultades fundamentales? ¿Qué se puede decir en ese sentido para lograr el objetivo? Yo recuerdo en una rueda de prensa que di en el Partido de la Liberación Dominicana, que motivó una reacción del gobierno un poco ácida, en que recomendábamos la vacunación casa a casa. Y en ese momento pues prácticamente se descartó esa medida. Yo creo que lo que estamos mirando ahora, 6.8 millones de personas, si ese es el target principal de la política sanitaria que hay que llevar ahora, ¿por qué no centrarnos en los 6.8? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cómo lo vamos a detectar? El papel que uno llena no sirve, no está computarizado para saber por dónde andan esos 6.8 millones de personas que figuran en Vacúnate, que tienen una dosis. A esa gente es la que hay que buscar. Y para hacer eso se necesitan medidas de salud pública, intervenciones epidemiológicas de búsqueda activa, porque de manera espontánea, como están las cosas, se pueden hacer todos los pronunciamientos, se puede decir, pero coja y vea el histórico de las cifras para que usted vea que está frisada. Ahora usted ve que están hablando de vacunar a los menores. Hoy mismo leí en el periódico a mi amigo Jorge hablando del tema. Y yo digo, como lo decía cuando la tercera dosis, ¿para qué distraer la atención de la población cuando usted tiene 6.8 millones, que son los que nos dan mayor garantía epidemiológica y sanitaria, para enfocarse en vacunar una población que, por ejemplo, menores de 20 años,
45,000 se han infectado. Y de ellos 2 muertos. La mayoría, tengo la percepción, no aparece siquiera registrado. Son mucho más. Y sin embargo los muertos no los hay. Ese es uno de los objetivos de la vacunación. Prever la mortalidad, la gravedad de la enfermedad y que esto sea como si fuera una influenza. Un proceso de vacunación que logre esos fines, estamos salvados. Entonces, no desviemos la atención en la dirección de los esfuerzos y busquemos los 6.8 millones, que ahí es que está el gran secreto de la estabilidad sanitaria que implica el COVID-19. Si esta nueva variante es o no agresiva, la Delta se convirtió incluso en el motivo de preocupación, acuérdense, para la tercera dosis y se usó como una motivación para promoverla. ¿Y qué estamos mirando en los grandes países ahora? Que se vacunaron con la que era Pfizer, el non plus ultra de las vacunas, pues están teniendo reinfecciones, están teniendo nuevos brotes. Entonces, por eso decimos, basémonos en evidencia y dejemos de estar hablando de deseos o previendo y anunciando cosas que no tenemos un control y vayamos al terreno a hacer lo que nos toca hacer. Doctor Cárdenas, ayer Waldo Suero, Clemente Terrero, entre otros, manifestaban que no había que endurecer ninguna medida restrictiva a propósito de la nueva variante, la sudafricana. No sé cuál es la opinión suya, si debemos seguir en línea recta, solamente incentivando la vacunación y los protocolos, mascarilla, distanciamiento, pero que no hay que endurecer nada. Bueno, yo no sé a lo que ellos llamaban endurecer. Para mí, la medida es lo que acabo de decir. Medidas de salud pública y centrada en los 6.8 millones. ¿Cómo conseguir esos 6.8 millones que lleguen? Hay varios métodos. Usted dirá, bueno, tiene que haber una campaña dirigida a esa población de motivación. Eso se ha hecho en parte. Sin embargo, no se mueven los números. ¿Qué está pasando en esa población que no está dentro de los que se oponen al proceso de vacunación? No son antivacunas, se pusieron una primera dosis. Pasa como aquellas familias con la difteria que se pusieron una dosis y abandonaron eso. Y usted ve, por ejemplo, ahora cómo aparecieron tardíamente por abandono del plan de vacunación los casos que vemos, con un brote que hemos tenido este año. Bueno, aquí tenemos 6.8 millones. ¿Por qué no se pone la segunda dosis? Casa por casa es el procedimiento, búsqueda activa de esos casos. No, yo siempre he dicho, es que aquí no se está haciendo búsqueda activa de verdad. Es que aquí las labores de salud pública no se están realizando con todos los métodos que implican para hacer esa búsqueda. Y estamos en pronunciamientos públicos que no están moviendo los números, lo estamos mirando. Lo estamos mirando. Y tenemos, si usted suma 6.8 y 5.5, le está dando 12.3 millones de vacunados. Y según la ONE, la población dominicana es de 10.6 a la fecha. Es decir, estamos sobrepasando la población general. ¿Quiénes son esos que se vacunaron de más? ¿Son haitianos? ¿Son extranjeros? ¿Quiénes son? Y no estoy hablando de la tercera dosis, que son 1.5. De manera que si a los 12.3 millones le sumamos 1.5, tenemos un volumen mucho mayor. Es decir, que las medidas, sí hay que tomar medidas y previsión, por ejemplo, con los viajeros. ¿Qué medidas? Hace mucho que lo decimos. Si a nosotros nos está exigiendo fuera requisitos para ingresar a esos países, ¿por qué República Dominicana no va a usar absolutamente ningún requisito para eso? O sea, usted está proponiendo que se hagan pruebas en los aeropuertos. O una prueba o una cartilla de vacunación auténtica. O un certificado de prueba negativa. Si viene con una PCR negativa, está bien. Porque tampoco estamos pensando en bloquear la actividad turística tan importante para el país. Tenemos que pensarla
digamos, integralmente el tema de la pandemia. Y es verdad que la economía necesita respirar, que necesita una oportunidad. Ahora bien, eso está condicionado a la condición sanitaria. Si no fuera así, ¿cómo entender que países que han logrado, Europa, las medidas que está tomando, en la que hay algunas divergencias entre países, pero evidentemente que la tendencia va a radicalizar las medidas de restricción? Doctor Sánchez Cárdenas, estamos a puertas de Navidad, momento en que la familia se reúne, en donde el abrazo es cotidiano, el beso, los niños, también momentos en donde la gente se propone festejar en grande, en eventos masivos. Y quiero preguntarle sobre esos dos considerandos, reuniones familiares, cuál es la recomendación que usted puede darnos, sobre todo en familias que estén ya con vacunación completa, esos esquemas, o las que no, y en materia de conciertos, en materia de reuniones y festividades públicas. Mire, yo he dicho que esto es todavía más importante que las propias elecciones nacionales que tuvimos. La movilización que se da es de tal naturaleza que va más allá de aquella movilización en la que tuvimos, al menos en mi gestión, el pico más alto en julio. Porque aquí tenemos los dominicanos ausentes que vienen al país. Aumento de la cantidad de turistas porque empieza la temporada alta turística. Y encima de eso, si tenemos teteo y nos estamos quejando con él, ahora es que viene teteo de verdad. Y la movilización interna que se da de las familias que van a congregarse en los pueblos, de manera que vamos a tener una amplia movilización. Pero así como es de amplia esta movilización, tiene que haber una respuesta también de orientación mucho más agresiva en ese sentido, para crear conciencia ciudadana acerca del peligro que representa esta movilización. Porque si no, en enero y diciembre vamos a ver los resultados. En el diciembre pasado, que decíamos que los datos que de octubre, noviembre, diciembre del año pasado no son lo que eran. Y lo vimos luego en enero, con ese pico que es el más alto de la pandemia. Y denunciamos el 17 de enero la cantidad de muertos que estaban pasando, que estaban reportando 78 en el momento de la denuncia, y empezaron a surgir 15, 20, 25 diarios, porque lo estaban restringiendo. Entonces, no juguemos con los datos. Yo soy de la idea de que la población es más efectivo decir lo que está pasando, la verdad, que tratar de manipular datos. Que le digan, por ejemplo, coja el boletín este último, que hacen 5.000 pruebas, 310 positivos. Pero la proporción de antígenos que se está usando con PCR, estamos hablando de cerca de un 46-50%, que es antígeno, que tiene un 48% de sensibilidad y por tanto no tiene la seguridad. Y doy como anécdota mi nieto, que nació en la pandemia, que quiero ponerlo como un ejemplo. Presenta la nana unos síntomas compatibles con el virus y se lleva a ella y al niño, que ya está moqueando, a hacerle las pruebas y le dicen un antígeno primero. Se hacen los antígenos, resulta que él está negativo. Vamos a hacerle un PCR porque la sintomatología, por ejemplo, la muchacha no tenía anosmia y no tenía tampoco los sabores, dolores en el cuerpo, etc. Se va y se hace la PCR, los dos estaban positivos. Pero el antígeno dio negativo. Y el antígeno dio negativo. Entonces, ¿cómo usted explicar aquí, cuando usted tiene una proporción tan alta de antígeno con una susceptibilidad de falsos positivos negativos? Lo que pasa es que la PCR dejó de estar cubierta. El costo es más alto. No, y dejó de estar cubierta por... Además, lo que significa que el gasto de bolsillo es mayor. Ojo, todas esas son medidas, es verdad, pero a nivel sanitario y con la vigilancia, eso no se puede obviar. Y tiene que haber en las direcciones provinciales actividades permanentes de aplicación de PCR con fines de mantener una información fidedigna sobre la evolución de estos procesos. De manera que
yo creo que son cosas que tenemos que ponerle mucha atención. Doctor Cárdenas, una valoración general del próximo año. Usted lo que está diciendo que en enero, ahora noviembre, diciembre, se va a reflejar en enero. Bueno, hay una correlación. Una de las medidas principales sanitarias es el distanciamiento y el uso de mascarilla. ¿En Navidad se va a romper eso o no se va a romper? ¿Qué ustedes prevén? Bueno, cuando Que entra el alcohol sale la mascarilla. Lo que usted dice, sabe, que ahora es doctor. que viene el teteo bueno. Entonces, si ese comportamiento en medio de una apertura generalizada se va a producir, es de esperarse previsiblemente de que los casos van a aumentar, salvo que los 6.8 millones de personas que tienen una dosis podamos reducirla a la mitad y tener con 2 dosis a una cantidad mayor. Y por tanto, aunque haya reinfección, en casos de esto, serán casos leves, que muchas veces no necesitan hospitalización, sino que se tratan ambulatoriamente. Entonces, para enero hay que ver, en medio de este movimiento social importante que se va a producir, hay que esperar los aumentos que siempre se han producido, salvo medidas de prevención que se dan en el orden público y en el orden personal y familiar para evitar los contagios. Eso es una parte sumamente importante. No se podía hablar de una nueva ola, que sería la quinta. Bueno, a mí no me gusta, lo que estoy poniendo es el contexto en el que pudiera producirse. Si la gente es preventiva, si la gente tiene conducta, digamos, responsable para prevenir los contagios, pues lógicamente eso va a incidir en los resultados que vamos a ver. Se verán en los números posteriormente. De manera que yo creo que hay esa correlación entre las dos cosas. No, doctor Sánchez Cárdenas, le agradecemos que haya estado con nosotros en Despierta con CDN. Ha sido un placer para nosotros entrevistarlo una vez más. Muchas gracias a ustedes y espero que la población, pues, más que miedo, asuma razón en el comportamiento que hay que tener frente a la pandemia y que digamos la verdad. Gracias. Quiero insistir en eso. A la población hay que decirle la verdad de lo que está pasando. Gracias, Vamos doctor. a pausa.